vamos a empezar. Buenas noches. Mi nombre es Daniela Sáenz, yo hago parte de la red de psicólogos de Psicología Clínica Colombia. Nosotros somos una plataforma de psicólogos que hemos realizado estudios, hemos profundizado nuestros estudios en psicología clínica y es una red que pretende apoyar a los clientes en distintos motivos de consulta. Nosotros damos espacios de evaluación, orientación, asesoría, consultoría y psicoterapia. Bueno, entonces bienvenidos a todos a nuestro espacio de los sábados. Generamos este espacio para poder acercarnos un poco más a la gente y para poder compartir lecturas en estos momentos de cuarentena que son tan difíciles. Vamos a esperar un poquito que se conecten más personas. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Y bueno, para ir adelantando, hoy vamos a estar leyendo fragmentos del libro tibetano de la vida y la muerte. Y sí, vamos a esperar un segundito más. ¿Me oyen bien todos? Uno acá con que no sabe. La primera vez haciendo esto. Espero que sí. Bueno. Entonces, les voy a contar un poquito sobre el libro. Es un libro que escribió Sogyal Rinpoche, es uno de los maestros budistas del Tíbet. Gracias, Paula. Gracias. Él es un maestro tibetano budista del Tíbet y escribió este libro un poco como la parte 2 del libro tibetano de la muerte, para darle un poco más de contexto a las enseñanzas que estaban escritas en el libro tibetano de la muerte. Entonces el libro tibetano de la vida y la muerte pues habla claramente de la vida, de cómo los budistas en el Tíbet entienden la vida y la muerte. Este es un libro que me parece muy interesante, más que todo porque no entiende la muerte como la ausencia de vida, sino también lo entiende como el cambio. Y eso, pues en estos momentos de cuarentena y coronavirus, el cambio es algo que es muy presente en nuestra vida cambió totalmente. Entonces, bueno, esto es un libro que nos puede dar herramientas desde el budismo para entender el cambio y la impermanencia, que son unos de los elementos principales que tratan en este libro. ¿Qué más les quería decir? Bueno, esto es un libro espiritual, pero no es religioso y no es dogmático, es decir, este libro no te dice qué es lo que tienes que pensar ni qué es lo que tienes que creer, sino me parece que es un libro, pues cada cual va a tomar lo que le parezca pertinente o que le parezca que le ayuda, pero es un libro muy interesante porque trata temas que de pronto nuestra sociedad occidental no ha tratado tanto, como por ejemplo la impermanencia y la muerte, como entienden desde el budismo la muerte. Y bueno, quería contarles un poquito sobre por qué escogí este libro. Es un libro que me impactó mucho en su momento. Es un libro que me parece muy interesante, pero un poco con mucho contenido fuerte. Entonces voy a leer solo unos fragmentos chiquiticos para poder decantar toda esa información que nos transmiten acá. Bueno, obviamente este libro y los temas de cambio y de impermanencia son relevantes en estos momentos. Y hablar de muerte también casi que sería relevante, no como la pérdida de un ser querido, sino como la pérdida de una rutina, la pérdida de nuestra cotidianidad, y reflexionar un poco alrededor de cómo todo lo que nosotros entendíamos como normal cambió con este virus. Y este libro me parece que es una buena herramienta para eso. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, quiero contarles antes de todo que este libro es una edición española, entonces van a ver algunas preguntas como algunas palabras que son muy españolas y que nosotros no usaríamos, pero bueno. Listo, entonces voy a leer un fragmento como un subcapítulo del capítulo 2 que se llama La impermanencia, y después voy a leer otro pequeño fragmento del capítulo 3 que se llama Reflexión y cambio,
que se llama El mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay en la muerte. Entonces, empecemos. Nubes de otoño. Dilgo Khyentse Rinpoche, haciendo una pausa, contempló la lejanía y dijo: tengo ya 78 años y a lo largo de mi vida he visto muchas cosas. Mucha gente joven ha muerto, muchas personas de mi edad y muchas personas mayores han muerto también. Muchos países han cambiado. Ha habido disturbios y tragedias, guerras y plagas, y una terrible destrucción en todo el mundo. Y sin embargo, todos estos cambios no tienen más realidad que un sueño. Si miráis las cosas profundamente, comprenderéis que no existe nada que sea permanente o constante. Nada, ni siquiera el pelo más diminuto de vuestro cuerpo. Y esto no es una teoría, sino algo que realmente podéis llegar a experimentar, a comprender e incluso a ver con vuestros propios ojos. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es que todo cambia? Y solo encuentro una respuesta: la vida es así. Nada en absoluto posee el menor carácter duradero. Buda dijo: esta existencia nuestra es tan efímera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo, se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Una de las principales razones por las que tanto nos cuesta y tanta angustia nos produce afrontar la muerte es que ignoramos la verdad de la impermanencia. Deseamos que todo siga tal y como está, de una manera tan desesperada, que necesitamos persuadirnos de que las cosas no cambiarán jamás. Pero eso es solo una quimera. Y como experimentamos muy a menudo, lo que creemos tiene poco o nada que ver con la realidad. Esta ficción, con sus ideas, suposiciones e informaciones erróneas, es el endeble cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida. Poco importa que la verdad venga sin cesar a contradecirnos. Preferimos, en un impulso desesperado de bravuconería, seguir manteniendo nuestro engaño. A nuestros ojos, los cambios siempre equivalen a pérdida y sufrimiento, y cuando se producen, procuramos anestesiarnos cuanto más mejor. Nos obstinamos a creer, terca e incuestionablemente, que la permanencia proporciona seguridad y la impermanencia no. Pero de hecho, la impermanencia se parece a algunas personas que se cruzan en nuestra vida, difíciles e inquietantes al principio, pero que, una vez nos hemos familiarizado con ellas, resultan mucho más amigables y menos irritantes de lo que uno hubiera podido imaginar. Reflexionad sobre esto. La comprensión de la impermanencia es, paradójicamente, la única cosa a la que podemos aferrarnos, quizá nuestra única posesión duradera. Es como el cielo o la tierra. No importa lo mucho que todo cambie o se venga abajo alrededor de nosotros, ellos siguen ahí. Supongamos que atravesamos una crisis emocional demoledora. Toda nuestra vida parece desintegrarse. Nuestro cónyuge nos abandona de pronto, sin previo aviso. La tierra sigue ahí, el cielo sigue ahí. Naturalmente, incluso la tierra tiembla de vez en cuando, simplemente para recordarnos que no podemos dar nada por sentado. El universo entero, a tenor de las afirmaciones actuales de los científicos, no es sino cambio, actividad y transformación. Una fluctuación continua que es el fundamento de todas las cosas. Toda interacción subatómica consiste en la aniquilación de las partículas originales y en la creación de nuevas partículas. El mundo subatómico es una danza continua de creación y aniquilación, de materia que se convierte en energía y energía que se convierte en materia. Formas transitorias aparecen y desaparecen como un relámpago, creando una realidad sin fin, constantemente formada de nuevo. ¿Qué es nuestra vida sino una danza de formas efímeras? ¿No está todo cambiando constantemente? Las hojas de los árboles en el parque, la luz de la habitación en la que leéis esto, las estaciones, el clima, la hora del día, las personas con las que os cruzáis por la calle. ¿Y qué podemos decir respecto a nosotros? ¿Acaso todas nuestras acciones del pasado no nos parecen hoy un sueño? Los amigos con los que crecimos, los lugares favoritos de nuestra infancia, los puntos de vista y opiniones que tan apasionadamente defendíamos antaño, lo hemos dejado todo atrás. Ahora, en este preciso instante, la lectura de este libro os parece algo totalmente real. Sin embargo, incluso esta página no tardará en ser tan solo un recuerdo. Las células de nuestro cuerpo mueren, las neuronas de nuestro cerebro se deterioran, incluso la expresión de nuestra cara se modifica sin cesar en función de nuestro estado de ánimo. Lo que consideramos nuestra personalidad fundamental
no es más que un continuo mental, solo eso. Hoy nos sentimos bien porque todo va bien, mañana será lo contrario. ¿A dónde se habrá ido aquella sensación de bienestar? Nos habrán afectado nuevas influencias en función de circunstancias cambiantes. Somos impermanentes, las influencias son impermanentes, y no existe nada que podamos calificar de sólido o duradero. ¿Puede haber algo más imprevisible que nuestros pensamientos y emociones? ¿Tenéis la menor idea de lo que vais a pensar o a sentir dentro de un instante? De hecho, nuestra mente es igual de vacía, impermanente y transitoria que un sueño. Observado un pensamiento. Viene, permanece un tiempo y se va. El pasado ya ha pasado, el futuro aún no ha surgido. E incluso el pensamiento presente, conforme lo experimentamos, se convierte en pasado. Solo el instante presente, el ahora, nos pertenece realmente. Bueno, y acá quería hacer una pequeña pausa. No sé si alguien quiera hablar de algo, tiene alguna pregunta. Yo tenía una reflexión que quería compartir con ustedes, no sé, y pues con eso les doy un poquito de tiempo para si alguien quiere compartir algo o hacer una pregunta. Bueno, pensando en todo esto de que el momento que vivimos ahora es lo único que realmente existe, que el futuro es incierto y el pasado parece un sueño. Eso, cuando uno lo oye, como que es muy lógico y suena como algo que uno puede aceptar, pero de pasar a entender ese concepto de la impermanencia como un concepto abstracto, a entenderlo emocionalmente, a poderlo transmitir a nuestra ansiedad, a nuestras emociones en el día de hoy, no es tan fácil. No es tan fácil poder entender cómo todo cambió y por qué cambió. El por qué a veces también es muy difícil de dejar ir, de dejar fluir. Y nos agarramos a eso. Y también reflexionar un poco en cómo toda nuestra vida era tan distinta y en estos momentos ha cambiado tanto. No es fácil de aceptar, genera mucha ansiedad. La ilusión que teníamos de control sobre nuestras vidas es eso, es una ilusión. Realmente, si algo nos prueba esta pandemia es que no tenemos control sobre nuestras vidas y eso genera mucho estrés, puede ser muy ansioso. Ani Palacios nos dice, es paradójico sorprenderse por lo que pasa afuera cuando lo más imprevisible está en nosotros mismos. Exacto. Sí, ¿cómo podemos negar el cambio? Que el cambio sea algo natural si es que nuestras emociones y nuestros propios pensamientos están en un flujo constante. Todo a nuestro alrededor nos recuerda que la vida es cambio y que lo natural es el cambio. Sin embargo, es tan difícil entender eso realmente y genera mucha ansiedad perder esta ilusión del control. Entonces, entiendo esa parte, no es tan fácil leer esto. Cuando yo leí esto tenía mucho sentido, pero era muy difícil de entender también. Y todavía lo es en esta situación, más que todo. Bueno, voy a seguir con el siguiente pedazo, si no hay más comentarios. Entonces, ahora, como les decía, voy a leerles un fragmento del capítulo 3, que se llama Reflexión y Cambio. Y este subcapítulo, este fragmento se llama El mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay en la muerte. Contemplad aún más a fondo la impermanencia y descubriréis que contiene otro mensaje, otro rostro, un mensaje cargado de gran esperanza, capaz de abriros los ojos a la naturaleza fundamental del universo y a la extraordinaria relación que mantenemos con él. Si todo es impermanente, entonces podemos decir que todo es vacío, es decir, carece de cualquier existencia intrínseca, duradera o estable. Y cuando se contempla y se comprende la verdadera relación de todas las cosas, vemos que éstas no son independientes, sino interdependientes con todas las demás cosas. Buda comparó el universo a una inmensa red tejida con una infinita variedad de gemas centelleantes. Cada gema, con un número incalculable de facetas, refleja todas las demás, y de hecho es una con todas las demás. Imaginad una ola en la superficie del mar.
Vista desde cierto modo, parece poseer una existencia propia, un inicio y un final, un nacimiento y una muerte. Vista desde otro modo, la ola en sí no existe realmente, puesto que solo es un comportamiento del agua vacía de cualquier identidad propia, pero llena de agua. Si reflexionáis detenidamente sobre la ola, llegáis a comprender que es un fenómeno que el viento y el agua hacen temporalmente posible y que depende de un conjunto de circunstancias en constante fluctuación. Y también os dais cuenta de que cada ola está conectada con todas las demás. Si lo examináis con detenimiento, comprobaréis que nada posee una existencia intrínseca, y es esta ausencia de existencia independiente a lo que nos referimos al decir vacuidad. Ahora pensad en un árbol. Al imaginarlo, tendemos a pensar en un objeto claramente definido, y en cierto modo lo es, al igual que la ola. Pero una observación más detenida os mostrará que a fin de cuentas el árbol carece de existencia intrínseca. Al examinarlo, constataréis que se disuelve en una red muy sutil de relaciones que abarca todo el universo. La lluvia que cae sobre sus ojos, el viento que lo agita, la tierra que lo alimenta y que lo sostiene, las estaciones y el clima, la luz de la luna, de las estrellas y del sol, todo esto forma parte del árbol. Si proseguís vuestra reflexión, descubriréis que todo el universo contribuye a hacer del árbol lo que es, que en ningún momento puede estar aislado del resto del mundo, y que cada instante su naturaleza cambia imperceptiblemente. A esto nos referimos cuando decimos que las cosas son vacías, a que carecen de existencia independiente. La ciencia moderna nos habla de una gama extraordinaria de interrelaciones. Los ecologistas saben que el incendio de un árbol en la selva tropical del Amazonas altera de algún modo el aire que respira un habitante de París. Los biólogos empiezan a descubrir la fantástica y compleja danza de los genes que crea la personalidad y la identidad, una danza que se remonta a un pasado muy lejano y que demuestra que aquello que denominamos identidad se compone en realidad de un torbellino de influencias diversas. Los físicos nos han revelado el mundo de las partículas cuánticas, un mundo que se parece de manera asombrosa al descrito por el Buda cuando habla de la red centelleante que se extiende por todo el universo. Al igual que las gemas de la red, todas las partículas existen potencialmente como distintas combinaciones de otras partículas. Así pues, cuando nos contemplamos detenidamente a nosotros mismos y a todas las cosas que nos rodean y que tan sólidas, estables y duraderas nos parecen, comprobamos que no son más reales que un sueño. La contemplación de este carácter onírico de la realidad no tiene por qué volvernos fríos, desesperados ni amargados en modo alguno. Al contrario, puede despertar en nosotros un humor cálido, una compasión vigorosa y tierna, y que apenas imaginábamos conocer, y en consecuencia una generosidad creciente hacia todos los seres y todas las cosas. Creo que voy a dejar por acá. Lo que quería resaltar de este fragmento es el hecho de que la impermanencia y el cambio, aunque puede generar ansiedad, también nos conecta de alguna forma, porque el hecho de que todos estemos cambiando también implica que todos estamos conectados de alguna forma. El efecto que lo que yo estoy diciendo puede tener un efecto en otra persona, que puede tener un efecto en otra persona, y así realmente todos estamos conectados en una red desde este punto de vista. Y somos cambio, pero somos cambio todos, y eso nos une. Entonces en esa nota quería terminar un poco la reflexión y agradecerles a todos por haber estado acá con nosotros. No sé si alguien quiera comentar algo. Creo que ya. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado acá en este espacio. Quisiera invitarlos el próximo martes tenemos una conferencia sobre familia y bienestar con nuestro psicólogo Santiago Hernández. Y este espacio de los sábados de lectura va a seguir acá. Nos dice Yurani Palacios, así estemos lejos, estamos conectados en esta misma vivencia. Sí, es interesante pensar en cómo será nuestra sociedad después de esta experiencia. Es cierto, Yurani, es interesante. Una de las cosas que también nos deja esta lectura es que así como
como esta situación, como nuestra vida cambió y dio paso a esta situación que estamos viviendo ahorita, este momento tampoco durará. También vendrá un cambio. No sabemos cómo va a pasar, como dices tú, Yurani. Hay que ver cómo va a ser nuestra sociedad después de esto. Pero sí, esto les dejo, les recomiendo el libro, muy interesante, para leerse de a poquitos. Por Dios.